de nuevo en diciembre y en marzo. ¿Qué vamos a recuperar? Vamos a recuperar, por ejemplo, si yo en uno de los parciales me saco un 7 y en el otro me saco un 5, si queremos, o sea, si me saco un 7 y un 5 ya estamos regulares. Pero ¿qué pasa? Bueno, yo quiero tratar de promocionar la materia, entonces voy al parcial donde me saque un 5 y trato de recuperar para aumentar el promedio. Esa es la idea, voy a recuperar el parcial, que siempre tiene que ser mayor a 4, la nota que me saqué, y quiero levantarla esa nota para llegar a la promoción. Y lo mismo en marzo. Hay dos instancias para tratar de elevar la nota. Pero siempre si me saqué una nota mayor a 4. Si me saco una nota menor a 4, ya no tengo derecho a la promoción. ¿Se entendió esa parte, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Genial. Sí, profesor. Bien. Bárbaro. Bien, de todas formas, esto se los va a volver a recordar el profe de teoría. Bueno, genial. A ver, vamos a ver. 8 y 10, vamos a ver. Bien. Bueno, este es más que nada un consejo, no solo para esta materia, sino para las otras. Nosotros, bueno, como ya sabrán, vamos a tener una cursada virtual, por lo menos por ahora. Dentro de 1 o 2 meses se va a volver a plantear si se sigue con la cursada de forma virtual o presencial. ¿Qué es lo que les quería decir? Que... ¿dónde está? Bien, la materia en sí no es difícil, ni esta ni análisis, no son difíciles la materia, lo que pasa es que son largas y son anuales. Entonces, ¿qué pasa? El primer mes empezamos con todas las pilas porque es la materia, son contenidos nuevos y bueno, tratamos de darle más bolillas, más apuntes. Pero con el correr de los meses, el interés va decayendo, me voy cansando, me cuesta levantarme temprano, esto que me gustaba de matriz, ahora estoy viendo un tema que no me gusta y ahora es más feo, me cuesta seguir, entonces el interés empieza a caer. Entonces el consejo es, traten de mantener el interés, traten de hacer los trabajos prácticos, traten de llevar al día la materia. Bueno, sí, ojalá sea presencial. Ese es el consejo, puede ser virtual o presencial, pero eso se nota mucho. El primer mes, bien, todos con presente, el segundo mes ya empieza a ir de un 10% menos, y así va cayendo la cantidad de alumnos. Entonces, bueno, ese era el consejo que les quería dar. Traten de llevar a la materia al día, como es una materia larga, no traten de estudiarla una semana antes del parcial. Hay que venir estudiándola de a poquito, todas las semanas, para llegar bien. De nuevo, no es difícil la materia, los ejercicios que se toman en el parcial son muy parecidos a los de cartilla, son muy parecidos. Y bueno, en caso de que lleguemos, bueno, una semana antes del parcial, siempre damos consulta, damos en la clase esta, en la clase práctica que ustedes tienen conmigo, vamos a resolver ejercicios tipo parcial. Como para que vean cuál es el nivel de las preguntas y van a ver que no es nada del otro mundo. Bien. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna preguntita que quieran hacer? No, profe. Bueno. Bien. Ya hemos presentado la materia. Ahora lo que voy a hacer es una brevísima introducción al concepto de matrices y vectores. Bien. Esto de nuevo es como para que vayan teniendo una idea. Y
Bueno, el día viernes ya van a ver más en profundidad con el profesor. Bueno, ustedes recuerdan que en el curso de ingreso, bueno, a lo mejor ya lo conocían de antes. Sí, bien, bien, dos cosas. A partir de la semana vamos a grabar las clases. En realidad, bueno, las grabo y les paso el link para que ustedes las vean. Bueno, la asistencia de esta semana no está disponible, va a estar a partir de la semana que viene. Entonces, el link, bueno, no sé cómo lo hacían en el curso de ingreso, pero la idea es que durante la clase yo les voy a dar la contraseña para que se puedan poner la asistencia ahí en el recurso asistencia, como vayan haciendo. Entonces, en algún momento de la clase, yo les voy a dar paso una contraseña para que se coloquen la asistencia. Pero a partir de la semana que viene, todavía no está el recurso asistencia. Bien. Recordemos, este es, bueno, un par de ejes, a este lo llamábamos el eje X, este era nuestro eje Y, y recordemos, si yo tengo un punto acá, ¿cómo lo ubico al punto P dentro de este sistema de ejes? ¿Qué necesito yo para ubicarlo dentro del plano ese que tengo ahí? Unas coordenadas. Las coordenadas, bien. Para ubicar este punto, que está ubicado ahí, tiene unas coordenadas que lo identifican. Va a ser, por ejemplo, este va a ser la coordenada x1 y la coordenada y1. Entonces, este punto P se caracteriza por estar ubicado en x1 y 1. Esto que tenemos acá, entre paréntesis, se llama par ordenado. Un par ordenado, ¿qué pasa acá? A ver. Un par ordenado es esto, o sea, son números que tienen sentido cuando están ubicados en cierta forma. Para nosotros, la primera componente que aparece acá siempre va a representar a las X, y la segunda componente siempre para nosotros va a ser las Y. Este concepto de par ordenado se puede extender. Por ejemplo, podríamos obtener ya no dos componentes, sino podríamos tener tres. Una X1, una Y1 y una Z1. Si yo necesito dos componentes para representar puntos en el plano, ¿qué estoy representando acá? ¿Un punto en dónde? Si yo tengo tres componentes. Esto es 2D, entonces ¿esto qué sería? 3D. 3D. Plano. Eso. El 2D es el plano, y cuando pasamos a 3 dimensiones, es el espacio. Y así podemos seguir sumando. Por ejemplo, también podríamos tener otro conjunto de números ordenados, Z1, W1 o T1. Esto ya sería en 4D. El problema de seguir aumentando las dimensiones es que no tenemos forma de representarlas, de hacer una representación gráfica. Nosotros sí podemos graficar, por lo menos, hasta 3D. 4D se lo puede graficar, pero en hiperespacios, que en realidad no lo vamos a ver. Pero la idea es que nosotros podemos seguir aumentando el número de coordenadas que tiene. Este par ordenado también lo podemos llamar
como vector. Este es un vector en R3 y este es otro vector, pero en R4 porque tiene 4 componentes. Entonces, ahí tenemos lo que se llaman vectores. Luego, bueno, ustedes, cuando avancemos en la materia, vamos a ver la interpretación gráfica de un vector, de un vector, cómo ubicarlo y cómo graficar el punto. O sea, ustedes ya vieron que en física que podemos tener vectores en el plano. Luego nosotros vamos a ver cómo se asocia el vector a partir del origen de coordenadas. Pero ahora estamos viendo las componentes nada más. Bien. La idea es que, bueno, acá tenemos puntos puntos en el espacio y puntos en 4 dimensiones. Esto es un arreglo de números. Habíamos dicho que eran pares ordenados, luego con 3 componentes, ahora con 4 componentes, que se llaman enuplas. Creo que se escribe así. La idea de esto es que cada posición representa algo. Entonces eso nos está dando la idea de orden. De orden, cada componente representa una cosa. Bien, ¿qué vamos a hacer? Esta idea de ordenar también la podemos extender cuando tenemos varios puntos. Entonces, ¿qué podríamos tener? Por ejemplo, que nosotros queramos ordenar la ubicación de muchos puntos. Por ejemplo, nosotros sabemos que vamos a tomar los puntos en el espacio, en 3 dimensiones. Sabemos que la primera componente siempre va a ser la X, la segunda componente siempre va a ser la Y, la tercera para nosotros va a ser la Z, y entonces, ahí, nosotros tenemos 3 componentes. Y lo que queremos es ordenar un conjunto de puntos que tenemos acá, un punto P1, un punto P2 y un punto P3. Como sabemos que los puntos viven en el espacio, o sea, los 3 puntos van a tener una componente X, una componente Y y una componente Z. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, este punto P1, vamos a decir que tiene coordenadas X1, Y1 y Z1. El punto P2 va a tener coordenadas X2, Y2 y Z2. Y por último, el punto P3 va a tener coordenadas X3, Y3 y Z3. Ahí tenemos los 3 puntos. ¿Cómo lo podemos ordenar? Y bueno, yo sé que el punto P1 tiene estas coordenadas que coinciden con esto, entonces vamos a venir y las puedo colocar acá en orden. Entonces, la ubicación de las coordenadas del punto 1 va a ser X1, Y1 y Z1. La del punto 2, X2, Y2 y Z2. Y por último, la del punto 3, X3, Y3 y Z3. ¿Qué acabamos de hacer ahí? Acabamos de ordenar en columnas las coordenadas de los puntos que estamos midiendo. Estos son puntos, pero también, estos son puntitos que por alguna razón queremos conocer las coordenadas. Esto que acabamos de ordenar de esta forma es desde acá hasta acá y desde acá hasta acá. Esto que acabamos de ordenar se llama matriz. La matriz es un conjunto de números que están ordenados según algún criterio. ¿Qué criterio usamos nosotros? Bueno, el de las coordenadas.
La primera columna para nosotros es la coordenada X, la segunda la coordenada Y, y la tercera la coordenada Z. Ese es el criterio que usamos nosotros para ordenar los puntos. Entonces, ¿cómo ven ustedes esto? Todo lo que está en esta partecita, a ver, con rojo, todo lo que está en esta partecita se llama columna. Y esto que está en rojo es la primera columna. Toda la primera columna van a representar la componente X de los puntos. La segunda columna, que es esta, representa las componentes Y de los puntos. Y la columna... Y la tercera columna va a representar siempre la componente Z. Entonces, esta es la idea de matriz. Es ordenar números con algún criterio. ¿Se entiende, chicos, eso? ¿Se puede ordenar con Sí, otro sí, profe. criterio, profesor? Sí, profe. ¿Se puede ordenar cómo? ¿Con otro criterio? Sí, se puede ordenar con otro criterio. ¿Puede un Sí, ejemplo? sí, sí. Podría ser al revés. Si vos por alguna razón necesitas la Z adelante, lo puedes mover a la Z. Eso, bueno, eso depende de cómo estés trabajando. Este orden que yo puse acá es un orden en cuanto a las componentes, pero si vos estás en alguna medición, en algún experimento, estás programando algo, puedes utilizar el criterio que a vos te parezca. Y por supuesto, una vez que vos estableces el criterio, tenés que compartirlo, qué sé yo, si vos estás haciendo un programa, ese criterio tiene que ser el mismo para todos. Primera columna significa algo, la segunda otra, y la tercera otra cosa. Bien, esto lo habíamos hecho, dijimos que eran puntos. ¿Qué pasa? Lo voy a hacer a la par. Ahora, ¿qué pasa? A esto que acabamos de ver, lo vamos a llevar a un contexto un poco más estadístico. Ustedes saben que este año, ¿qué se está haciendo en la Argentina? Van a pasar a preguntar por las casas. ¿Cómo se llama eso? El censo. ¿El censo? El censo. Censo. Eso, genial. En estadística, lo que se usan matrices. Pero bueno, ya no son en este sentido de X y Z, sino, por ejemplo, vamos a tener en la casa 1, por ejemplo, le voy a poner números. La casa 1, vamos a poner en la primera columna número de habitantes. ¿Cuántos viven ahí? En la segunda columna, por ejemplo, otra cosa que preguntan, habitantes que tengan trabajo. Tercera pregunta es, por ejemplo, material del techo, cosas así. Entonces, la primera columna, por ejemplo, la casa 1 tiene 4 habitantes, de los cuales trabaja una sola persona, y el techo, por ejemplo, le podemos decir, 1 va a ser de losa, 2 va a ser de chapa. Y, por ejemplo, en este caso va a ser de chapa. La segunda casa, la casa 2, va a tener 3 habitantes, no trabaja ninguno, y también es de chapa. Y así van a ir construyendo su matriz dependiendo de la respuesta. Entonces, esta es otra utilización que tiene la matriz. Se utiliza para, para ordenar los números. Ahí ya sabemos, la primera columna, según este criterio que les puse así, es número de habitantes. La segunda va a ser habitantes con trabajo, y la tercera, material del techo. ¿De qué está hecho el techo? Como ustedes ya empiezan a mirar,
Esta, a ver, lo voy a pintar. Cuando vimos los puntos, habíamos dicho que esto era un punto. Esto que está pintado de amarillo. Eso que está pintado de amarillo se llama fila. Entonces la fila 1. Esto que voy a pintar de verde es otra fila y es otra observación, corresponde a otro punto, lo mismo que acá. Entonces, esto es otra fila y es la fila 2. Habíamos dicho X, Y, Z eran las columnas y lo que está en forma horizontal se va a llamar fila. ¿Qué estamos viendo? En este caso tenemos 1, 2, 3 columnas. ¿Y cuántas filas tenemos acá en la encuesta esta que acabamos de inventar? 2. 2 filas. Tenemos 2 filas y tenemos 3 columnas. ¿Cómo vamos a escribir eso? Si nosotros, por ejemplo, esta matriz que acabo de escribir acá, la voy a llamar matriz C, que va a ser del censo. Veamos, ¿cómo digo que esta matriz que representa estos números que tengo acá, para decir el tamaño que tiene? El tamaño que tiene va a venir dado por el número de filas multiplicado por el número de columnas. Entonces, 3 columnas y 2 filas. Entonces, el tamaño de esta matriz es 2 por 3. Siempre se pone primero el número de filas y segundo el número de columnas. Para nosotros, esa va a ser la notación. Bien. ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Genial. Esto que estamos diciendo, que yo le dije, tamaño de la matriz, para nosotros va a ser lo mismo que decir orden o dimensión. Se puede usar cualquiera de estas tres, tamaño, orden o dimensión. Generalmente, por supuesto, se utilizan estas dos. Son más formales con el lenguaje matemático. Entonces, si ustedes le preguntan, dígame el orden de la matriz, tienen que mirar cuántas filas tiene y cuántas columnas. Bien. Bueno, genial. Esto es una breve introducción de lo que sería matrices. Ya cuando vean la teoría van a empezar a operar, van a empezar a sumar matrices, a multiplicar matrices. Hay matrices que son particulares, o sea, que tienen ciertas características que también tienen nombre propio. Entonces, bueno, pero eso lo van a ver ya con los profes de teoría. Bien. Si no hay preguntitas, chicos, esto sería todo por hoy. Profe, ¿Sí? ¿no hay material? ¿Cuadernillo? Bien, el cuadernillo va a estar en el aula virtual, por lo menos se va habilitando semana a semana. O sea, cuando se empieza un tema, se pone la parte de teoría y de práctica. Ah, bien, gracias. Bien. Bien. Profe, Buena ¿nos vemos en pregunta, ecuaciones sí. cónicas? ¿Cómo? Si vemos ecuaciones cónicas. Ecuaciones cónicas, no. Nuestras ecuaciones van a ser lineales. Un sistema de ecuaciones lineales, y lo que vamos a ver cónicas van a ser las cónicas, o sea, las figuras, circunferencia, no me sale el nombre, elipse, esas Parábola. cosas. Eso. Pero bueno, nuestros sistemas de ecuaciones van a ser lineales. Bien.
Lo que me preguntaba la compañera está bueno, me olvidé de decirles que se van a ir subiendo materiales al aula virtual, se van a subir videos de teoría, videos, pueden ser de teoría y práctico, dependiendo, y material para que vayan estudiando. Se sube un capítulo de la cartilla y el capítulo del trabajo práctico. Y lo que se va a subir es lo que vamos a utilizar nosotros en la práctica. Los ejercicios que yo saque van a ser de ahí. Bien. Bueno, esto sería todo por hoy, chicos. Ya la clase que viene, ya empezamos a resolver ejercicios, ¿sí? ¿Y profe, qué dice ahí en UPLAS? ¿En dónde? Ahí arriba. En En UPLAS, UPLAS. sí. En UPLAS, así es. Las en UPLAS son los números que están ordenados. Se dice n porque pueden tener n elementos. Es cuando en matemática, cuando vos querés decir un número determinado, es decir, n plus elevado a la n. Cuando ves la propiedad de la potencia, es decir, a elevado a la n, o un número elevado a la n, puede ser cualquier número. Y ahí viene n plus, son n componentes, se podría decir. Listo, gracias. Bien. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Ya la clase que viene empezamos con ejercicios, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Bueno, muchas profe, gracias, ¿no? gracias. Muchas Nos gracias, vemos, profe, que profe. esté bien. Gracias, profe. Adiós. Ya, profe. Un gusto, nos vemos en la próxima. nos vemos, que esté bien, chicos.